Ya, perfecto. Ahora sí entiendo que se ve mi presentación. Voy a compar- ponerla en presentación para que la podamos ver todos un poquito mejor. Así que nada, bueno, primero empezar por explicarles que el SIGERSOL es el sistema de información para la gestión de los residuos sólidos para el ámbito municipal, ¿no? Este sistema del Sigersol, ¿no? O esta clase que se les va a impartir, o este taller que consta de 3 módulos, básicamente va a ser para hablar primero qué es el Sigersol municipal, cuál es el marco legal que respalda a este sistema, ¿no? Cuáles son los usuarios del sistema también, porque es importante saber o poder identificar cuál es el rol de cada uno de los involucrados, ¿no? Ya sea eh, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, pues, entre otros, ¿no? Obligaciones del reporte, ¿no? Incluyendo algunas fechas ya de acuerdo al último decreto supremo, el 001-2022 MINA. Después, módulos del sistema, difusión de los reportes, estadísticas de cumplimiento de reportes y utilidad. Entonces, como les había mencionado al principio, esta clase va a ser un poco más teórica, ¿no? Para nosotros poder tener una base, ¿no? Una base de acuerdo a cómo es que se comporta este sistema. Bueno, como dice, el SIGERSOL básicamente es un instrumento que facilita el registro y procesamiento de la información sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos por parte de las municipalidades provinciales y distritales en cumplimiento de toma de decisiones en la gestión de residuos. ¿No? Acá, si bien es cierto, te habla que es un instrumento que facilita el registro básicamente de las municipalidades provinciales y distritales, también hay que tener la obligación de también poder hacer este reporte dentro del SIGERSOL. ¿No? ¿Por qué? Porque hace muchos años, ¿no? Cuando salió este sistema del Sol, las empresas no hacían sus reportes. Entonces no teníamos una estadística exacta de cuánto era lo que se podía, eh, o cuánto es lo que podíamos de repente nosotros generar como, eh, no sé, como país, ¿no? Entonces no sabíamos cuánto en realidad era lo que generaba Lima, cuánto era en realidad lo que generaba algunas provincias, cuánto era lo que generaba el Perú como tal, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que se toma en consideración que con este nuevo marco normativo, ¿no? Que se pueda tomar en cuenta para que las empresas puedan hacerlo de manera trimestral. Entonces, nada, entonces esto es un punto importante, ¿no? Porque esto va a permitir la toma de decisiones. Y en esta toma de decisiones, lo que implica es que, por ejemplo, podamos saber en qué lugares podemos instalar un relleno sanitario, cuál es el lugar que tiene más urgencia con respecto al manejo de los residuos sólidos, ¿no? Porque en el Sigersol se registran muchas cosas, ¿no? Desde la parte documentaria quizás hasta la parte financiera, sobre cultura ambiental, qué sé yo. Entonces, este registro en realidad es una base de datos que me permite hacer muchísimas cosas a mí como, como municipalidad, como gobierno central, qué sé yo, como sector incluso, ¿no? Como MINAM, por ejemplo. ¿Quiénes son los que administran este Sigersol? Bueno, básicamente es el Ministerio del Ambiente y la OEFA, ¿no? Que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? MINAM ya sea porque es el ente rector, ¿no? Y OEFA porque dentro de sus competencias está la evaluación y fiscalización. Entonces, es importante que OEFA pueda ser también administrador de este sistema. Ya, a ver. Bueno, tenemos como marco legal primero la ley 28611, ¿no? Que es como que nuestra ley madre, ¿no? La ley general del ambiente,
¿no? Y en la Ley General del Ambiente, su artículo 42 nos dice que las entidades públicas, y esto se lo voy a leer así textual, ¿no? Porque un artículo yo no puedo parafrasearlo, sino tengo que leerlo de manera textual y ya puedo yo interpretar el artículo, ¿no? Entonces dice, las entidades públicas con competencias ambientales tienen la obligación de entregar al MINAM la información ambiental que ésta genere, la cual deberá ser suministrada en el plazo que éste determine, bajo responsabilidad del máximo representante del organismo encargado de suministrar la información. El incumplimiento del funcionario o servidor público encargado de remitir la información mencionada será considerada falta grave, ¿no? Tenemos después el decreto legislativo 1278, que fue publicado en el 2016, ¿no? Y tenemos en el artículo 15, literal M, que el MINAL es administrador del SIGERSOL. En el artículo 23, literal N, las municipalidades provinciales deben reportar en el SIGERSOL sobre gestión de residuos municipales, ¿no? Y el artículo 68, el SIGERSOL forma parte del SINIA, ¿no? Que es Sistema Nacional de Información Ambiental. Tenemos el decreto legislativo 1501 que hace algunas pequeñas modificatorias al decreto legislativo 1278, ¿no? Y que básicamente en su artículo 16, en el literal H, dice que OEFA ya coadministra combinar el SIGERSOL, ¿no? Esto quiere decir que también es parte de esta administración, ¿no? Después tenemos el decreto supremo el 014, ¿no? 2017 MINAN, y en su artículo 13 nos dice que el MINAN administra el SIGERSOL y determina los plazos y obligaciones de presentación del reporte de municipalidades provinciales y distritales. Y el decreto supremo 022-2021 MINAN, ¿no? En su artículo 54, la Dirección General de Residuos Sólidos conduce el sistema de información para la gestión de residuos sólidos y GERSOL para los ámbitos municipales y no municipales en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, ¿no? Entonces, este básicamente es nuestro marco legal y esto es lo que nosotros deberíamos aprender, ¿no? Sobre todo en el tema del SIGERSOL, ¿no? Y también tenemos, como les había dicho, el, el decreto supremo, perdón, que me ha retrocedido. El decreto supremo que es este de acá, el 001-2022 MINAM, ¿no? Acá ya te da algunas pautas más, ¿no? Sobre lo que es el SIGERSOL. Y, por ejemplo, en su artículo 13, en el literal A, nos dice que las municipalidades provinciales y distritales deben reportar hasta el último día hábil de cada trimestre. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las municipalidades provinciales y distritales deben reportar hasta el último día hábil de cada trimestre. La información correspondiente, perdón, a las actividades desarrolladas para la gestión y manejo de residuos sólidos del trimestre anterior, mes de marzo de cada año. La información correspondiente al año anterior sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. Las municipalidades provinciales y distritales reportan lo concerniente a las municipalidades de centros poblados que se encuentren en su interior, ¿no? Eso quiere decir que estas municipalidades, por ejemplo, las provinciales y distritales en provincia, ¿no? Que existen en centros poblados, anexos y diferentes términos que utilizan para hacer referencia a poblaciones quizás con menos de 10.000 habitantes. Entonces, los que están obligados a hacer ese reporte son las municipalidades provinciales y distritales. Después, el MINAN comunica al órgano competente de la Contraloría General de la República el incumplimiento de las de municipalidades relacionados a la entrega de información en los plazos establecidos a través del SIGERSOL de manera trimestral, a fin de determinar las responsabilidades del funcionario o servidor público a cargo de dichas municipalidades, de conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 42 de la ley número 28611, Ley General del Ambiente. Hay que tener también mucho cuidado, chicos y chicas, ¿no? O no sé, de repente ingenieros, no sé cuáles son sus profesiones, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque desde ya nos está diciendo que existe una responsabilidad del funcionario o servidor público, ¿no? Eso quiere decir que las personas que trabajan dentro de una entidad, ¿no? Dentro de una entidad como por ejemplo una municipalidad, ¿no? Entonces,
este incumplimiento no solamente va por un tema de sanciones por parte de OEFA, sino que esto es comunicado a la Contraloría, ¿no? General de la República. Entonces, esto puede traerme algún tipo de sanción que quizá pude yo haberla evitado si es que yo hacía el reporte de este Sigersol. Y es súper fácil en realidad hacer los reportes, ¿no? Es un poco tedioso, sí, porque demanda de tiempo, de tener la información y qué sé yo, pero eso no deja que yo lo vaya a no hacer, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta parte de acá. Nos dice en el 13B1, ¿no? El Registro Nacional de Recicladores es administrado por la Dirección General de Residuos Sólidos del MINAN y tiene por finalidad contar con información sobre las organizaciones de recicladores formalizadas en el país y sus miembros, en el marco de la Ley 29419, ley que regula las actividades de los recicladores y su reglamento, el DS 005/2010 MINAN. Hay que también tener en cuenta que este Decreto Supremo 001 también hace algunas pequeñas modificatorias dentro de este reglamento 005/2010, ¿no? Que es el reglamento de la ley que regula las actividades de los recicladores. Después nos dice, las municipalidades remiten al MINAL la información de las organizaciones de recicladores formalizadas y sus miembros a través del SIGERSOL en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados de emitida la constancia y formalización para su inclusión en el Registro Nacional de Recicladores. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, como estamos viendo, el Sigersol ya no es la plataforma que de repente era hace unos años, ¿no? Sino el Sigersol ya está siendo una plataforma con mayor amplitud. Entonces, eso quiere decir que lo que te está dando a entender es que no solamente ya al Sigersol le va a importar qué hace la municipalidad con sus residuos sólidos, como tal, ya sea a través de una empresa, qué sé yo, sino que además cuál es el plus de esta municipalidad para que de repente pueda hacer formalización de recicladores, si es que estos recicladores cuentan con constancia, ¿no? Entonces, está un poco más aperturado y un poco más abierto a este tipo de cosas. Después nos dice en el artículo, perdón, 38, la municipalidad administra el registro municipal de organizaciones de recicladores. La inscripción en este registro autoriza a las organizaciones de recicladores a realizar actividades de recolección selectiva, transporte y acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables en el marco de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos implementados por cada municipalidad en su jurisdicción. Dicha información debe ser reportada al MINAN a través de SIGERSOL para su inclusión en el Registro Nacional de Recicladores. También hay que tener en cuenta este artículo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este artículo me dice que ya, por ejemplo, las municipalidades tienen como tarea, ¿no? La administración de este registro municipal de organizaciones de recicladores. Y esto también hay que tenerlo muy claro, porque en la práctica me ha pasado que y esto te lo voy a decir abiertamente, muchas asociaciones de recicladores se acercan a alcaldía, hablan con el alcalde y el alcalde dice, ¿sabes qué? Apruébame esta asociación, métele a la asociación. Y a veces uno por presión termina metiendo esta asociación sin que, bueno, la asociación cumpla con todos los requisitos que exige la normativa, ¿no? Ya sea con las capacitaciones, ya sea con las vacunas, ya sea con los carnets de socios, qué sé yo. ¿No? Entonces, esto hace que yo incurra en un error. Entonces, nada, al final, quien hace esto y quienes somos los técnicos somos nosotros. Entonces, nosotros, por más que el alcalde venga, por más que el gerente municipal venga y me diga, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo de esta manera, no. O sea, se hace de acuerdo a lo que se establece por norma. Y además, lo que se busca también es que, por ejemplo, las municipalidades tengan una ordenanza que regule eso de acá, ¿no? Este punto, este artículo 38, ¿no? Porque eso me va a dar como facultades para que yo pueda decir, oye, no, ¿sabes qué? Mira, desde mi punto de vista como técnico, como profesional, yo no puedo hacer tal cosa porque a mí me lo prohíbe la misma ordenanza impuesta por la municipalidad, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. A ver, dice usuarios del Sigersol municipal con obligación de reporte de información.
¿no? De nuevo, usuarios del Sigersol municipal con obligación de reporte de información, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. ¿No? ¿Cuál es el plazo de reporte? Las municipalidades provinciales y distritales deben reportar hasta el último día hábil de cada trimestre, ¿no? La información correspondiente al trimestre anterior sobre las actividades desarrolladas para la gestión y manejo de residuos sólidos que comprende la cantidad de residuos sólidos recolectados, aprovechables y no aprovechables, valorizados y dispuestos, y cantidad de puntos críticos, además, ¿no? Que eso también es de suma importancia, ¿no? Porque nosotros tenemos que identificar esos puntos críticos que normalmente OEFA nos los piden, ¿no? Para identificar puntos críticos o para identificar posibles puntos críticos también, ¿no? Adicionalmente, deben reportar hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año la información correspondiente al año anterior sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. Acá yo tengo una pequeña, no sé, como una pequeña contradicción en mi cabeza, porque si me piden que haga el reporte cada trimestre, pero sin embargo me piden que haga un último reporte, ¿no? Que es hasta el último día del mes de marzo de cada año sobre el año anterior. Entonces, ahí, cuando han hecho esta ley, no termino de entender cuál es la finalidad, ¿no? Yo me imagino que la finalidad es estar actualizados, ¿no? Para Minan, pero si ya tienen esta actualización, ¿para qué pedirme que haga este reporte en marzo, ¿no? Quizá entendería que lo que piden es que se pueda reportar los últimos 3 meses del año anterior, ¿no? Pero no, tampoco me dice eso, me dice que reporte todo lo del año anterior. ¿No? Entonces es como un poco no congruente, ¿no? Sino que es por el contrario, es hasta un poco confuso para los que no tienen un poquito de conocimiento quizá de normativa o simplemente cuando se lo quieres explicar al gerente de la municipalidad o al gerente de la empresa, qué sé yo, ¿no? Aunque en esta parte hasta ahora estamos viendo temas solamente municipales. Siguiente, dice acceso al Sigersol municipal, ¿no? Bueno, acá tenemos la plataforma del Sigersol, ¿no? En esta plataforma, como dice, tiene varios puntos, por ejemplo, el sistema de información para la gestión de residuos sólidos. Acá tiene más o menos cómo es que se va a ir dando eh, por decir, cómo es que los residuos sólidos se van a ir manejando y cómo van a ir funcionando, ¿no? Cómo se van a ir dando. Chicos, bueno, como les decía, esta es la plataforma, ¿no? Acá más o menos te explica cómo es la secuencia, ¿no? De cómo es que, qué es lo que pasa con tus residuos sólidos, ¿no? En este caso, desde la generación hasta la disposición final, que en el mejor de los casos es un relleno sanitario, porque también sabemos que existen otras opciones que no son las más adecuadas, pero que sin embargo se utilizan, ya sea porque, no sé, las municipalidades no cuentan con rellenos sanitarios o simplemente porque quieren hacerlo y simplemente le sacan la vuelta a la ley, qué sé yo, ¿no? Entonces, nada, siguiente, ese es el link para que puedan ingresar también al Sigersol, ¿no? Y me gustaría que de repente ustedes también puedan tener abierto su Sigersol, si es que tuvieran usuario y contraseña ya, para que puedan ir viendo cómo es su funcionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Sigersol, ¿no? Acá me pide iniciar sesión, ¿no? Me pide mi usuario, mi DNI, mi contraseña. El ingreso a la plataforma del Sigersol se realiza con usuario y contraseña proporcionado por el Minan, ¿no? Recordemos que Minan es quien nos va a dar esta contraseña, ¿no? Perdón, este usuario y contraseña, y normalmente lo cambia cada año. No sé si para este año están haciendo lo mismo, ¿no? Pero normalmente lo cambian cada año. El motivo entiendo que es porque quizá cambiamos bueno, en el sector público ustedes saben que hay mucho movimiento, ¿no? Entonces quizá esa sea una de las razones. Pero nada, entonces eso hay que solicitarlo y ahorita también lo vamos a ver.
Si Gerson Municipal, ¿no? Módulos, esto está conformado por cuatro módulos para reporte de información. Primero tenemos un pequeño espacio donde nosotros vamos a poder poner los datos más generales, ¿no? Donde van a incluir de repente datos del alcalde, la municipalidad, qué sé yo, distintos datos, ¿no? Gestión de residuos sólidos, cómo es que se maneja, la parte de administración y finanzas, y por último, la parte de educación ambiental, ¿no? Que si bien es cierto, la ponen al final, no deja de tener gran importancia, ¿no? Porque parte de, por ejemplo, de una buena gestión en el manejo de los residuos sólidos es que exista una buena educación ambiental. Entonces, eso es básico para que se pueda desarrollar un buen trabajo, ¿no? Y para que la gente también, y la población y el ciudadano pueda entender de que eh, parte de sus obligaciones también está el poder entregar los residuos debidamente separados, ¿no? O segregados, que tiene un horario para poder sacar sus residuos, que no puede botar residuos a la calle, entre otras cosas, ¿no? Y debería tener un presupuesto aparte, también educación ambiental, ¿no? Debería estar dentro de la administración y finanzas este presupuesto, ¿no? Porque sí es importante, o sea, no podemos trabajar, ¿no? Con residuos sólidos o tratar de tener un sistema de gestión integral de residuos sólidos si no tenemos una población debidamente educada, ¿no? Para ello. Reporte de la municipalidad. Tenemos el módulo uno, dice datos generales. Acá se registra información general, por ejemplo, como les dije, ¿no? El alcalde, dirección, teléfono, correo electrónico, datos del área encargada de los residuos sólidos, que puede ser, donde va a ir, por cierto, el responsable, el correo y el teléfono, ¿no? En esta parte, ¿no? Lo que se busca es que podamos ingresar todos los datos para que cualquier cosa o inconveniente que ocurriera, ¿no? Ya Minan u OEFA tienen el correo electrónico y el teléfono del responsable, ¿no? Ya sea el alcalde o el subgerente o gerente, dependiendo del tipo de municipalidad, que esté encargado de los residuos sólidos en dicha jurisdicción, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Y nos habla un poquito acerca ya de la plataforma, nos dice, por ejemplo, datos generales, da clic en el botón 1 para el llenado de la información de los datos generales de la municipalidad, del Sigersón municipal. Siguiente, después, gestión de residuos sólidos. No, nos dice el módulo 2, básicamente va a hablar acerca de la gestión de residuos sólidos, donde se va a registrar información como, por ejemplo, el GPC, ¿no? Que es la generación per cápita, cuál es la composición, ¿no? Y esta información, por cierto, ¿de dónde creen que la puedo sacar? ¿De dónde puedo obtener yo esta información, que es sobre todo la primera? Y en general, de toda la información, ¿no? ¿De dónde podría obtenerlo? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Para que no sea un monólogo esta clase, sino que sea un poco más participativa. A ver, chicos, ¿los escucho o los leo a través del chat? ¿Dónde puedo tener yo esta información? Por ejemplo, del GPC, de la composición y algunos de estos datos más. Porque recuerden que yo tengo que tener también un documento o un instrumento que me valide, ¿no? Yo no puedo decir, si sabes que mi generación per cápita es de 0.25 o 0.82, qué sé yo. Buenas noches, el área ambiental de la municipalidad o las EO con los manifiestos de entrega. Ya. Eso entiendo que cuando dices los manifiestos de entrega, hablas acerca del sector privado, ¿cierto? Ya, muy bien, Dana. Dice el estudio de caracterización de residuos sólidos, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Esta información yo la voy a poder obtener de este estudio de caracterización y por eso es importante que este estudio de caracterización esté actualizado, ¿no? Que por lo menos cada 3 años pueda hacerse la actualización de este recibo de caracterización, o aunque a mi criterio, ¿no? Debería ser cada 2 años o cada año, qué sé yo, porque
a medida que va pasando el tiempo, ¿no? La composición de estos residuos va a cambiar, porque Lima ya no está creciendo simplemente a las áreas de las afueras de Lima, sino que también está creciendo de forma vertical. Entonces, como está creciendo de forma vertical y hay más cantidad de edificios, más cantidad de personas, más cantidad de habitantes, entonces esto hace que esta composición cambie, ¿no? Entonces, ya mi generación per cápita de repente no va a ser la misma, mi composición ya no va a ser la misma. Quizá yo pues pueda hacer que tenga algún tipo de no sé, de alcance o que yo pueda hacer una proyección para poder saber cuánto es mi GPC de acá a unos 3 años, unos 4 años, ¿no? Qué sé yo, pero no es lo ideal, ¿no? Porque además que nosotros estamos trabajando sobre un censo que no está tan bien hecho y que ha sido un poco cuestionado. Entonces, es como si estuviera trabajando sobre información que quizá no es la correcta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Después, básicamente acá en gestión de residuos sólidos es una mirada global. Toda esta parte todavía es una mirada global, ¿no? Y desde la generación, ¿no? Sigue con barrido de espacios y limpieza, perdón, de espacios públicos, almacenamiento en espacios de uso público, ya sea con los diferentes tipos de contenedores, con los diferentes tipos de sistema de almacenamiento temporal, ¿no? Continúa con la recolección y transporte de todos estos residuos, ya sean los que sacamos desde casa, los que se obtienen a través del barrido o los que se obtienen a través del almacenamiento en espacios de uso público. Estos pueden ir de repente a hacer hacia una planta de transferencia, ¿no? Donde lo que se va a hacer es que estos camiones pequeños, y eso ocurre mucho más en provincia que en Lima, ¿no? Donde estos camiones pequeños van hacia unas plantas de transferencia donde son vertidos o arrojados estos residuos dentro de estos camiones que les dicen madrina, ¿no? Que son camiones mucho más largos, con mayor capacidad. eh, y que pueden transportar estos residuos, ¿no? Para no generar el gasto que te genera o para no también perder el tiempo que te daría o que de repente tendrías que tener para que puedas hacer la recolección o, perdón, el transporte con estos camioncitos más pequeños, ¿no? También uno de los pasos importantes es la valorización y es uno de los pasos que creería más importante, ¿no? Que es valorizar la mayor cantidad de residuos, ya sea, ¿no? Porque eso me va a ayudar a que yo tenga en mi disposición final menor cantidad de residuos. Además, o sea, la valorización tiene muchísimos beneficios, ¿no? Uno es que primero eh, van a ir menos residuos, perdón, al relleno sanitario. Segundo, es que voy a hacer yo un ahorro porque están yendo menos residuos al relleno sanitario. Tercero, es que las estaciones de recicladores van a ser beneficiadas. Cuarto, si hago compostaje o hago un tratamiento de estos residuos orgánicos, no dentro de la valorización, entonces puedo usarlo para parques y jardines. Y de repente un último punto es que yo podría venderle esta idea al alcalde, a mi gerente municipal, qué sé yo, ¿no? Para que ellos puedan tener en cuenta de los beneficios que tiene valorizar los residuos en el distrito, ¿no? Porque casi más del 70% en realidad se puede valorizar, ¿no? Y se puede aprovechar. Y solamente ese apenas veintitantos por ciento es el que de repente no se puede aprovechar, ya sea porque son bolsas plásticas o porque son residuos peligrosos o qué sé yo, ¿no? Entonces, porque son diversos tipos de residuos, ¿no? Después tenemos la parte de administración y finanzas, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando nosotros vamos a hacer nuestro reporte en el Sigersol, tenemos que ayudarnos de varias de las gerencias, ¿no? Yo como sugerencia o como gerencia de repente de servicios de la ciudad,
y manejo de residuos sólidos, ¿no? O como sugerencia de limpieza pública y ornato, qué sé yo, ¿no? No puedo simplemente yo ser el único que puede dar esta información, sino que necesito información que me respalde esto que yo voy a reportar en el Sigersol, porque el Sigersol, también recuerden que es si bien es cierto, es un sistema donde tú ingresas datos y muchos de los datos no te pide corroboración, como sí datos que te piden que los puedas corroborar, ¿no? Pero sin embargo sí te pueden ir a supervisar y a fiscalizar, ¿no? Entonces, para eso necesitas que tus otras oficinas, tus otras gerencias, como por ejemplo Administración y Finanzas, gerencias como, no sé, la de recaudación, tributos, impuestos, qué sé yo, pueda también ser parte de esta plataforma, ¿no? Parte de la que se encarga de la alimentación de esta plataforma con, con todo lo que pueda ellos brindarnos a nosotros como técnicos, ¿no? Nosotros ya con un documento que nos avale eso, poder ingresar la data dentro de este sistema. Nos dice, módulo 3, Administración y Finanzas, dice, registran información sobre aspectos institucionales, ya sea recaudación de arbitrios, costos de limpieza, entre otros, proyectos sobre residuos sólidos, que pueden ser proyectos de inversión, pueden ser IORs, que es en verdad la forma más fácil a veces de generar un proyecto, ¿no? Porque el IOR, primero que es de menor tiempo y segundo, que es para que yo pueda repotenciar, para que pueda rehabilitar, para que pueda no sé, de repente reponer algún tipo de implemento o algún tipo de contenedor, qué sé yo, que lo tengo en mal estado o que simplemente ya es obsoleto, que así, ya terminó su tiempo, ¿no? de vigencia, por así decirlo. Aspectos de la organización municipal interna, oficinas de gestión ambiental o áreas de limpieza, programación presupuestal e incluye la programación de la inversión y de los instrumentos de gestión municipal de residuos sólidos. Siguiente, módulo 4, educación ambiental, ¿no? Acá, por ejemplo, en educación ambiental, y que les decía que es una parte fundamental dentro del manejo de los residuos sólidos, y como les dije, para mí es una de las partes más importantes, y siempre hay que tenerlo en cuenta, por más que la municipalidad, por más que la empresa no lo tenga en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en consideración que la educación ambiental es la base para absolutamente todo, ¿no? De acuerdo a eso es cómo va a ser el comportamiento de mis residuos o cómo va a ser el comportamiento de la generación de mis residuos. Entonces, eso es sumamente importante. Registran información sobre acciones de capacitación en temas de gestión de residuos sólidos, personas capacitadas, promotores, ciudadanía, instituciones. Una pieza fundamental también, y alumnos, es los promotores, ¿no? Los promotores es un gran pilar para que yo pueda desarrollar muchísimas cosas dentro de la municipalidad y eso no podemos dejar que se pierda, ¿no? Otra cosa, y quizás me pueda salir un poquito del tema, ¿no? Pero también existen los voluntarios, pero los voluntarios también tienen cierta normativa, entonces no podemos utilizar tampoco a los voluntarios como si fueran nuestros peones de ajedrez, donde yo simplemente los mando para que me cobren rentas, para que me repartan cosas, no. O sea, los promotores, los voluntarios tienen una función específica que es dar educación ambiental a las personas, ¿no? Brindar información a las personas acerca sobre el manejo adecuado, en este caso, de los residuos sólidos. Y diversos temas, obviamente, del tema ambiental, pero ahora nos enfocamos en el tema de residuos sólidos. Reportes trimestrales, ¿no? Acá nos dice reportes trimestrales y GERSOL, de acuerdo al decreto supremo, bla, 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 ¿no? El que ya les he comentado. Nos dicen, en marco del decreto supremo 001-2022 MINAN, se debe realizar el reporte de información trimestrales sobre actividades desarrolladas para la gestión y manejo de los residuos sólidos que comprenden la cantidad de residuos sólidos recolectados, aprovechables y no aprovechables, valorizados y dispuestos y cantidad de puntos críticos, ¿no? Entonces, como ven, acá existe una sola pestañita, ¿no? Para que me lleve a ese reporte trimestral,
¿no? Entonces, ese reporte trimestral, incluso acá también tengo esta pequeña pestañita sobre el Registro Nacional de Recicladores. Entonces, la plataforma es bastante amigable. Igual, tengamos en cuenta que quizá a veces no sabemos todo, sobre todo en el tema del Sol o en cualquier tema, y si no sabemos nosotros, o si ustedes no saben alguna cosita, ¿no? Tienen que mandar una carta a Minan. Entonces, Minan tiene la obligación de informarles. Ustedes tienen que decirle, ¿sabes qué, Minan? Necesito que me des una capacitación acerca de Sol porque yo, por ejemplo, como tal persona, no desconozco sobre este tema. Entonces, Minan, si bien es cierto, no te va a dar la capacitación, pero te puede dar una orientación de cómo podrías hacer. ¿No? Entonces, eso hay que también tomar en consideración. Módulo para el Registro Nacional de Recicladores, Registro Nacional de Recicladores, incorporación del formulario, perdón, en el SIGERSOL municipal. ¿No? Igual acá como ven, ¿no? Registro Nacional de Recicladores, este es el registro, es un formulario bastante simple, ¿no? Donde va a ver el tipo de municipalidad, ya sea A, B, C, qué sé yo. Razón social en la municipalidad, eso quiere decir el RUC quizá de la municipalidad, depende de lo que te esté pidiendo ahí. O en este caso, poner también el nombre, ¿no? Municipalidad, por ejemplo, Distrital de Magdalena del Mar, ¿no? Siguiente. Difusión de información y estadísticas de gestión de residuos sólidos municipales. No, acá por ejemplo tengo acceso a la información reportada, me dice, el usuario puede ingresar a la opción acceso libre. Yo tengo un acceso como, no como usuario formal de Sigersol, sino un acceso libre donde yo puedo tener muchísima información, ¿no? Ya sea porque soy estudiante de universidad, porque estoy haciendo la tesis, porque quiero hacer la maestría, porque quiero hacer un doctorado, qué sé yo, porque quiero de repente dar un aporte a una ley que se está sacando, ¿no? O porque quiero mejorar una ley, qué sé yo, ¿no? Porque como les digo, el Sigersol es una base de datos muy amplia donde yo voy a tener muchísima información, ¿no? Y mucha información que para mí va a ser bastante valiosa. Entonces, voy a necesitarla. De una u otra manera voy a necesitarla y de repente recurrir a ella para cualquier tipo de tema que yo quiera, ¿no? Incluso para ver los reportes anteriores de la municipalidad, ¿no? Ponle, yo estoy entrando como gestión este año, pero yo quiero saber cómo ha sido el comportamiento de los años anteriores. Entonces, a través del Sigersol, yo voy a poder ver mi municipalidad, cómo es que se ha ido comportando a través del tiempo, ¿no? Siguiente, información sobre la generación, ¿no? Por ejemplo, acá me va a pedir generación de residuos sólidos domiciliarios, cuántas toneladas al año es lo que se ha generado, ¿no? Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios, cuántos kilogramos por habitante al día, composición de residuos sólidos domiciliarios en porcentajes, residuos sólidos no domiciliarios, toneladas al año, generación de RCD, ¿no? De residuos de la construcción y demolición, cuántas toneladas al año, ¿no? Y el GPC municipal nacional al 2021, que era de 0,83 kilogramos por habitante por día, ¿no? Esta es una información que, por ejemplo, nosotros podemos obtener de acuerdo a esta plataforma del Figersol, ¿no? Porque yo hago una estimación o hago un cálculo o simplemente pongo todos los datos, los divido entre la cantidad de datos y yo voy a tener el GPC de todo el Perú, ¿no? Entonces, nada, esto es el GPC que se maneja actualmente, ¿no? Hasta que seguramente hasta que seguramente Minan haga una actualización y nos pueda dar una cifra actual, ¿no? Acá nos dice 77,8 de los residuos generados tienen un potencial de valorización, ¿no? Encima me quedé hasta corto, ¿no? Porque es el 77,8%. Entonces, imagínense el potencial que nosotros tenemos dentro de las municipalidades, ¿no? ¿Cuánto de repente dejaríamos de gastar si es que hacemos algún abono orgánico, si es que hacemos si es que practicamos o hacemos prácticas de segregación, qué sé yo, si es que nuestros programas de segregación están bien potenciados, están bien estructurados,
cuentan con una buena asociación de recicladores, qué sé yo. Residuos orgánicos, por ejemplo, de estos son el 56,9% y 20,9% son los residuos inorgánicos, ¿no? Y bueno, acá está una pequeña tablita para que más o menos sepan cuáles son los no aprovechables, que son ya los descartables, y los peligrosos, ¿no? Por ejemplo, acá también en el tema de barrido, ¿no? Tenemos el total de residuos sólidos recogidos por el barrido en toneladas al año, oferta de barrido, o sea, cuáles son la cantidad de metros lineales, ¿no? Que se han barrido y la demanda de barrido, ¿no? Eso quiere decir cuánto es lo que nos faltaría quizás a nosotros de completar para poder llegar a ese total, ¿no? ¿No? Qué es lo que nos demanda el distrito, ¿no? Es lo que, o sea, con la cantidad de metros lineales que tenemos, ¿cuánto nos faltaría para poder cubrir esa brecha? Quizá que no llegamos a cumplir. Siguiente, por ejemplo, estamos en el tema de almacenamiento, ¿no? Acá podemos ver información como que cuál es el material de papeleras de almacenamiento, cantidad de papeleras por espacio, parques, mercados, etcétera, cantidad de contenedores por espacio, parques, mercados, etcétera. De ahí se los dejo como tarea para que ustedes me puedan responder. Por ejemplo, ¿cuánta es la cantidad de papeleras por espacio y la cantidad de contenedores por espacio, ya sea por parques, mercados, por cada cantidad de habitantes, ¿no? Si es que existe, si es que no existe, cuánto sería lo óptimo, si es que y nada, y nos podemos valer de información que de repente no la dan a nivel, que no la manejamos a nivel nacional, pero que de repente la manejan a nivel internacional. Entonces, nada, ahí se los dejo como tareita, ¿no? Para ver si es que ustedes me dicen qué cantidad de papeleras es la que se necesita por espacio, por habitante, o qué cantidad de contenedores, ¿no? Para hacer la cobertura de cierto lugar, ¿no? O por último, si no tuvieras información, en el caso hipotético, si no tuvieras información, ¿cómo es que yo puedo resolver este problema, ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a saber la cantidad de contenedores que se necesitan en un espacio, ¿no? ¿Cómo podría, desde mi punto no sé, de ingeniero, de técnico o de lo que fuere, cómo es que yo voy a poder hacer la instalación de algún tipo de dispositivo de almacenamiento para este tipo, para que esto, para que yo pueda, perdón, poder cumplir con la demanda, ¿no? Que me exijo para poder cerrar con esta brecha. Siguiente. Información sobre recolección, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá podemos tener mucha información acerca de cantidad de residuos sólidos recolectados para disposición final de toneladas por año, cantidad de residuos sólidos recolectados por vehículos convencionales, cantidad de residuos recolectados por vehículos no convencionales. Y ahí también me gustaría que participen de repente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vehículos convencionales, ¿no? Para la recolección de residuos sólidos y cuál es la diferencia, el ejemplo o cuál es la diferencia con los vehículos no convencionales. Y ahí también abro micro para que puedan ustedes participar o también pueden hacerlo a través del chat. Como les dije, es importante que puedan participar, ¿no? Así que nada, los espero a través del chat o a través pueden levantar la manito o pueden simplemente abrir sus micros y conversamos un poquito acerca del tema. Después, información sobre la valorización, ¿no? Cantidad de residuos sólidos inorgánicos llevados a centros de acopio, ¿no? En toneladas por año. Cantidad de residuos sólidos orgánicos llevados a plantas de valorización, toneladas por año. Cantidad de asociaciones de recicladores, cantidad de recicladores mujeres y hombres, ¿no? Estos datos también para qué me sirven. Por ejemplo, en cantidad de asociación de recicladores, mujeres y hombres. ¿Por qué me tendría que importar si son mujeres o hombres dentro del reciclaje? ¿No? Y eso también
me gustaría que ustedes den su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos valorización de residuos sólidos municipales, perdón, del 2014 al 2021 en toneladas por año, ¿no? Si ven acá cómo es cómo han ido pasando los años, por ejemplo, acá en el 2014 habían 14.000, perdón, 17.188 toneladas por año. En el 2021, 21.000, 2023, 23.000, después pasó a 45.000, 77.000, 84.000, 59.000 en el 2020, que es el año de la pandemia, y en el 2021 se disparó a 148.000, ¿no? Entonces, ese es un poquito la gráfica, ¿no? De este tema, ¿no? En el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, se logran valorizar 148.496.63 toneladas al año en lo que va al 2021, ¿no? Al año pasado, al anteaño pasado, perdón. De los cuales es el 1,8 del porcentaje del total generado, ¿no? Inorgánicos son 68.000 y orgánicos son 80.000, ¿no? Entonces no está muy lejos, en verdad, entre estas dos cifras, ¿no? Pero esta cifra sí está lejos de lo que se genera dentro dentro del país, ¿no? O sea, acuérdense que esto era más del 50 y tantos por ciento, entonces esto era el 19,7%, si mal no recuerdo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, este debería estar disparado por muchísimo más. Vehículos convencionales son las compactadoras, vehículos convencionales son las compactadoras, camión barandas y perfecto, chicos. ¿No? ¿Hay alguna municipal a nivel de todo el país que use el Sigersol? Tendría que pesar diariamente la cantidad de toneladas recogidas. Claro que sí, o sea, sí hay municipalidades que usan el Sigersol. Es más, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar por el caso de Magdalena, ¿no? De hecho, en Magdalena, por ejemplo, o quizás también puede ocurrir en San Isidro, Miraflores, qué sé yo, no sé, y algún otro distrito que tercerizan el servicio, o sea, cuando llega a la compacta, ¿no? A la compacta le dan una boleta, ¿no? De pesaje, ¿no? Entonces, y esto es de manera diaria. Por ejemplo, en Magdalena habían 7 rutas, ¿no? De las cuales 5 rutas eran las normales, las convencionales, y 2 rutas eran como para repaso. Entonces, nada, o sea, todos los días se iba al relleno sanitario, en este caso era el Zapayal, y todos los días había el pesaje, ¿no? Entonces, es información fidedigna, ¿no? Es información que es valedera. Entonces, nada, sí, sí, sí hay muchas municipalidades que sí usan el Sigersol, ¿no? A ver, información sobre la transferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a poder saber si se cuenta con el servicio, cantidad de residuos sólidos transferidos, cantidad de camiones madrina para la transferencia de los residuos sólidos, ¿no? Como les dije desde cuando empezamos, cuando hablamos justamente en ese tema, ahora en la clase, ¿no? Casi al principio, ¿no? Normalmente este servicio se hace más a nivel de municipalidades más de provincia que de Lima, ¿no? Porque los rellenos sanitarios en provincia no están tan cercanos. Entonces se busca hacer la transferencia en estas plantas de transferencia para poder hacer el debido traspase y que estos camiones, como les dije, llamados madrinas, puedan hacer no la recolección, sino el transporte de esos residuos sólidos, ¿no? Hacia y la disposición final en un relleno sanitario, ¿no? Sofía nos dice vehículos convencionales, camiones, volquetes, camiones de baranda, debidamente acondicionados, del transporte de residuos sólidos, contar con autorización municipal. Perfecto, ¿no? ¿Y qué, por ejemplo, y vehículos no convencionales, muy bien? Uso de triciclos, a pedal, motorizados. Ya, perfecto. Gracias, chicos, por su respuesta. ¿No? Está bien que contesten por el chat,
Pero como les digo, me gustaría más escuchar quizá sus voces, que puedan prender quizás sus camaritas, poder verlos, ¿no? Para no sentir, como les digo, que estoy una especie de monólogo, ¿no? Sino que más bien estoy conversando con profesionales, qué sé yo. Entonces, eso sería mejor, por lo menos para mí, ¿no? Información sobre la disposición final, ¿no? Cantidad de residuos sólidos dispuestos adecuadamente, ¿no? Estas son igual en toneladas al año y costo por disposición final de residuos, ¿no? Disposición final de residuos municipales de 2014 a 2021, ahí vemos una grafiquita, ¿no? Y dice, acá a la derecha, ¿no? Tenemos 65 rellenos sanitarios, 5 celdas transitorias, ¿no? Tenemos más de 16.268.000, 699 beneficiarios de disposición final adecuada, y de residuos con disposición final adecuada son 5.034.337.086, ¿no? Entonces, esas son las cifras que se manejan, ¿no? Dentro de los residuos sólidos, ¿no? A ver, siguiente. A ver, sobre la información sobre administración y finanzas, ¿no? Igual, acá yo voy a poder tener una información sobre el costo de arbitrios, recaudación de arbitrios, qué instrumentos de gestión de residuos se ha implementado, por ejemplo, planes, estudios de caracterización, ordenanzas tributarias, entre otras, ¿no? Entonces, eso también va a servir porque recuerden que cada año yo tengo que hacer una proyección para poder saber la cantidad de dinero que voy a utilizar para el servicio, ¿no? Para el servicio en específico para recolección. Entonces, perdón, para la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, en esta parte yo tengo que saber cuál es mi cantidad para yo poder hacer mi proyección para el siguiente año. Educación ambiental, ¿no? En educación ambiental, por ejemplo, cantidad de capacitaciones en educación ambiental que ha realizado, ¿no? A través del programa Municipal Educa, y por ejemplo, acá sí te piden que exportes el documento, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos algunas pequeñas cifras, ¿no? Número de municipalidades que cuentan con programa municipal Educa. Por ejemplo, acá el 2021, ¿cuáles cuentan con estos? Por ejemplo, tenemos en Cusco, ¿no? Que solamente 48 municipalidades, perdón, han presentado su programa municipal Educa, ¿no? Información sobre resumen de reportes anuales, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, quienes han reportado, ¿no? Quienes han terminado este ciclo de reporte, y acá yo puedo sacar el resumen de este reporte, ¿no? Este resumen en general que me va a decir, por ejemplo, la municipalidad distrital de la Unión no ha reportado tanto, se gasta tanto en el presupuesto, se hace la recolección en los 3 turnos, o en un turno, o no se tiene la recolección, si es tercerizado, es mixto el servicio, en fin, diferentes cosas que yo voy a poder obtener de esto, ¿no? De esta plataforma. Y bueno, por último, esta parte de acá, ¿no? Documentos de OEFA, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el PIGARS o el Plan Municipal de Residuos Sólidos, ¿no? Acá, por ejemplo, adjunto, bueno, ese es el RUC de la municipalidad, ¿no? Y acá en mi instrumento de gestión ambiental, acá puedo yo anexarlo, ¿no? En mi plan de manejo de residuos sólidos o plan integral de gestión de residuos sólidos, ¿no? Siguiente. Informes dinámicos también puedo ver, por ejemplo, indicadores sobre la gestión de residuos sólidos del 2021. Acá, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Yo puedo obtener estos ciertos indicadores, ¿no? Que me van a servir para que de repente yo como Estado pueda, como les dije, de repente saber dónde puedo poner una infraestructura de residuos sólidos,
una consulta. ¿El plan Educa tiene fecha límite para las municipalidades? El plan Educa sí tiene fecha de aprobación, ¿no? O sea, a ver, cada año el plan Educa no se realiza y se aprueba, ¿no? Lo que se aprueba cada año es el programa, ¿no? Este programa, sí, programa, como un cronograma de trabajo, ¿no? Que tú presentas a Minan, ¿no? Para decirles, oye, ¿sabes qué? Voy a realizar esta actividad y al final presentas como un reporte de las actividades que se han presentado durante el año. Pero el plan, si no me equivoco, tiene una vigencia de 5 años, que es el plan Educa, ¿no? Pero sí tiene una vigencia, ¿no? Para todas las municipalidades. O sea, todas tienen un periodo de tiempo, ¿no? Como pasa con el estudio de caracterización, plan de manejo de residuos sólidos. Como les dije, o sea, es importante que yo pueda hacer esta actualización porque si yo no hago esta actualización, entonces yo en el tiempo voy a estar desfasado. Entonces no voy a poder dar una información o tener algún tipo de entidad o la que viene a supervisar necesita con exactitud, ¿no? Siguiente, actualización de mapas de residuos sólidos 2020 en el geoservidor, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo ver las infraestructuras de residuos sólidos al 2020, indicadores de gestión de residuos sólidos, generación municipal, generación per cápita. Por ejemplo, aparte bueno, de esto que dice GeoServidor, ¿dónde puedo yo ver este tipo de información también? ¿Quién me puede decir dónde yo puedo encontrar información sobre estos temas, por ejemplo? Sobre cuál es la generación per cápita, de repente, si yo quiero saber áreas degradadas por residuos sólidos, en qué plataforma, qué instrumento me ayuda a ver eso. Mm, ya podría ser los Pigars, ya. Pero ¿qué plataforma? Más que un Pigars, ¿qué plataforma? ¿Cuáles creen ustedes? ¿No? ¿En dónde yo puedo ingresar y de repente decir, oye, ¿sabes qué? Acá puedo yo sacar esta cierta información. ¿Cuál creen? La plataforma del Planefa, UEFA. Ya, por ejemplo, una de las plataformas que pueden ser a través del UEFA, pero en general lo podemos saber a través del CINIA, ¿no? Este Sistema Nacional de Información Ambiental lo que me va a arrojar son datos. Entonces, datos como, por ejemplo, áreas degradadas, voy a poder, y miren, vamos a ver si es que podemos ingresar un ratito a ver el CINIA, ¿ya? A ver, para hacerlo un poco más didáctico y que no se puedan aburrir, ¿no? Porque el CINIA es un sistema súper, súper interesante, ¿no? Porque lo que me va a generar, lo que me va a arrojar son estadísticas. Entonces, estas estadísticas me van a ayudar muchísimo. CINIA, aquí lo pongo. CINIA. Igual voy a ingresar para que lo puedan ver. Ya, por ejemplo, acá está. Me confirma si lo pueden ver, aunque sea con un dedito arriba, ya que no quiero. Sí, profesor. Esta Buenas sociedad noches, dice que sí. bebé. A ver, Buenas ya, noches. muchísimas gracias. A ver, Sistema Nacional de Información Ambiental, el Ministerio del Ambiente pone a disposición este portal web donde se podrá encontrar información estadística, documental, normativa, geoespacial y más relacionados a temas ambientales. Mira, por ejemplo, acá yo tengo en estadísticas, ¿no? Entonces entro a estadísticas y acá, ¿qué tipo de información quiero? Básicamente nosotros estamos viendo ahorita residuos sólidos. Entonces entro a residuos sólidos y acá, por ejemplo, puedo ver generación total de residuos sólidos municipales
que se han ido generando desde el 2014 hasta el 2021. Por ejemplo, áreas degradadas de residuos sólidos, ¿no? O generación per cápita de residuos sólidos. Esta cosa se colgó. Espera, vamos a actualizarla ya. Más rápido. Chicos, sí me escuchan, ¿verdad? No creo que mi señal se haya ido. Sí, sí se la escucha. Ya, perfecto. A ver, salir de la página, vamos a ponerle. Ya, pero básicamente en este SINIA, ¿no? Que es ese Sistema Nacional de Información Ambiental, y es donde nosotros vamos a poder ver estas estadísticas, ¿no? Aquí está. Ya, por ejemplo, residuos, acá, por ejemplo, generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios urbanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, están en 0,58, ¿no? Pero acuérdense que son domiciliarios urbanos, ¿no? Por ejemplo, áreas degradadas por residuos sólidos municipales para su recuperación, ¿no? Tenemos 1.637, ¿no? ¿Quién se encarga, por cierto, de hacer este inventario de áreas degradadas por residuos sólidos? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Quién me dice quién se encarga de hacer el inventario de áreas degradadas por residuos sólidos? OEFA, muy bien, OEFA. OEFA es el que se encarga, ¿no? De hacer este reporte, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos más temáticas ambientales, ¿no? Aire y atmósfera, ordenamiento forestal, biodiversidad de ecosistemas, ¿no? Clima, gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y esto es más localizado, ¿no? O sea, es más ilustrativo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo puedo ver ese tipo de cosas, ¿no? Capitas, ¿no? Puedo ver diferentes tipos de cosas. Entonces, el CINIE es una plataforma que me va a ayudar muchísimo, ¿no? Como les digo, para el tema de residuos sólidos y para otros temas. Entonces, y en OEFA, ¿no? Yo puedo ver también la plataforma de OEFA, ¿no? Vamos a entrar acá. Vamos a entrar versión anterior. OEFA versión anterior. Y acá hay un temita también porque el Estado decidió que todo se haga a través de su página web. Por ejemplo, sistemas de gestión integrado, que es OEFA, ¿no? Acá está, buscador de resoluciones. Bueno, ahorita se los encuentro acá. eh, Porque acá hay también esto que nosotros estamos viendo, ya, esto de acá que habíamos visto en la diapositiva. Voy a dejar de compartir. En la diapositiva, donde veíamos un mapita con diferentes tipos de puntos, eso también nosotros lo podemos ver en el portal de OEFA. ¿Ya? Voy a compartir otra vez. Compartir. Ya. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, acá podemos nosotros ver infraestructura de residuos sólidos, aunque igual no está actualizado porque es al 2020 y en verdad no está actualizado porque hay más cantidad de infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Difusión de datos sobre gestión de residuos municipales, Registro Nacional de Recicladores,
difusión de datos sobre gestión de residuos municipales, difusión de estadísticas, indicadores. Mira, por ejemplo, acá, ¿no? Ya habla acerca sobre el CINIA, ¿no? De acá es justamente lo que yo les explicaba, ¿no? Que en el CINIA nosotros podemos sacar muchísima información, ¿no? Sobre generación per cápita, o sea, muchas cosas que a mí me van a servir de repente como municipalidad o como simplemente profesional que quiere saber sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, utilidad del Sigersol para MINA sirve como diagnóstico sobre la gestión de los residuos sólidos, es lo que implica que esto sea una base para que puedan tomar decisiones, ¿no? Para que puedan hacer, mejorar la normativa, para que se puedan hacer nuevos rellenos sanitarios, que sí, entre otros, ¿no? Indicadores para reportar el CINIA, información para elaborar el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente, información para elaborar el RAGEI del sector desechos, ¿no? Brindar información a la Fiscalía, ¿no? En realidad me va a servir para muchísimas cosas, ¿no? Brindar información a la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otros, ¿no? Brindar información para medir las brechas correspondientes al servicio de limpieza pública sobre infraestructura. Esto también es importante porque gracias a eso yo voy a poder medir y poder saber cuáles son las brechas que existen para que yo pueda de repente poder satisfacer la necesidad que tiene la población con respecto a la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, esto lo que me permite es que yo pueda medir esta brecha, como les digo, y que pueda de repente poner más cantidad de contenedores, de repente modernizar el sistema de, ¿cómo les puedo decir? De repente modernizar el sistema de almacenamiento de residuos sólidos, ¿no? Entonces, nada, esto me va a traer muchísimas cosas interesantes, ¿no? A ver, ciudadanía, información básica sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos a nivel nacional. Y bueno, eso es importante para nosotros. Le voy a poner puntero. ¿No? Y municipalidades, por ejemplo, sistematizar la información de gestión de residuos sólidos de manera ordenada. Control y seguimiento de información sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos, contar con insumos para la formulación de proyectos sobre inversión pública. Eso también es cierto, ¿no? Porque esto me permite, ¿no? Que yo pueda saber de repente qué proyectos puedo hacer y esto me puede servir de base, además, porque yo a través del Sigersol puedo decir, miren, que no sé, a las áreas involucradas, decirle, ¿sabes qué? eh, Esa es mi información del Sol, ¿no? Y tengo tantos sectores por cubrir. Entonces, con lo que tenemos ahorita, no cubrimos al 100%, sino al 80% el distrito. Entonces, lo que necesito es de repente monitorizar el servicio, poner contenedores cerrados, qué sé yo, distintos tipos de almacenamiento, ¿no? De dispositivos, perdón, de almacenamiento. Buenas noches. Es el mismo procedimiento para la declaración anual sobre minimización de residuos sólidos no municipales y sobre el manifiesto de residuos peligrosos en el Sigersol. No sé si me lo estás diciendo, Humberto, a modo de pregunta o me lo estás o no los estás contando. Ya, a ver, dice, buenas noches. Es el mismo procedimiento para la declaración anual sobre minimización de residuos sólidos no municipales y sobre el manifiesto de residuos sólidos peligrosos en el Sigersol. No es lo mismo porque los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Es, eh, es diferente, ¿no? Porque la declaración anual sobre minimización, casualmente lo que te pide es eso, ¿no? Es que declares, ¿no? O que hagas una declaración de cómo es que se va a hacer esta minimización de residuos sólidos no municipales, ¿no? Incluso han sacado una nueva normativa, ahorita no la tengo a la mano,
¿no? Pero que habla sobre el procedimiento para esta declaración, ¿no? A diferencia sobre los manifiestos, ¿no? Los manifiestos ya vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y los manifiestos, con lo que se busca con eso es asegurar que estos residuos peligrosos tengan un transporte adecuado, no tengan un traslado, mejor dicho, no un transporte, sino un traslado adecuado de estos residuos sólidos peligrosos. No, porque recuerden que no va a ser lo mismo que yo pueda trasladar residuos comunes o convencionales, a diferencia que yo pueda hacer el transporte o el traslado de estos residuos sólidos peligrosos, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, a ver, les voy a presentar otra. José Luis, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, tengo una pregunta. En el CIGERSOL también se puede encontrar información de los residuos radioactivos y los que provienen también eh, eh, de característica hospitalaria y también de las Fuerzas Armadas. A ver, si es que el reporte lo están haciendo las empresas, obviamente sí vas a tener información sobre estos residuos, ¿no? Sobre ese tipo de residuos, por ejemplo, peligrosos y qué sé yo, ¿no? Pero si es a través de la municipalidad, bien difícil porque la municipalidad no hace la gestión de este tipo de residuos, ¿no? Pero ahora, con la última normativa, lo que se está haciendo es una obligación que parte de las municipalidades, ¿no? Ya tengan perdón, quiere hacer reporte trimestral, ¿no? Y es más, miren, se los voy a leer así textualmente como lo dice en la normativa, ¿ya? Que es la 001/2022. Vamos, dos, y nada. Siempre vamos a buscar acá el CIGERSOL, ¿ya? Acuérdense que estas normativas son para nosotros eh, nuestra, nuestras Biblias. Ya que está en el artículo 13, ¿ya? Ahí les voy a leer el artículo 13. Ya, por ejemplo, dice registro de información en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos municipales y no municipalidades y GERSOL, ¿no? Dice, el sistema de información para la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales y GERSOL es un componente del Sistema Nacional, ¿no? De Información Ambiental, o sea, el CINIA, y constituye el instrumento oficial para reportar la información sobre planificación, perdón, gestión y manejo de los residuos sólidos municipales y no municipales. El CIGERSOL es una herramienta que permite sistematizar la información, bla, 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 permite garantizar, ¿no? El MINAN desarrolla, administra y tiene el cargo del CIGERSOL pero sin embargo, de manera conjunta con el OEFA, ¿no? Dice, las municipalidades provinciales y digitales deben reportar hasta el último día hábil, bueno, todo lo que habíamos hablado. Las EORS deben presentar el informe de operador sobre el manejo de residuos sólidos con datos mensualizados durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre, de inicio de cada trimestre, perdón, asimismo contar, cobra, ya. El generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales sobre el manejo y residuos sólidos correspondiente al año anterior durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año, así como el manifiesto de residuos sólidos peligrosos durante los 15 primeros días hábiles del inicio de cada trimestre
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 48.2 del artículo 84, perdón, 48 del presente reglamento. Nos dice, la información del Sigersol es publicada en el portal a través de tal. El MINAN consolida la información, sobre la base de la información reportada, el MINAN comunica, la otra vez publica, a ver, el MINAN comunica, las municipalidades provinciales, bla, 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 cuéntate sobre la generación precisa. Ya que está, lo voy a compartir para que lo puedan chequear ustedes. Diana, cuéntame mientras que voy enseñándoles esto. Buenas noches. Sí, una consulta. Justamente he leído ese artículo y habla, ¿no? De que tanto los residuos municipales como no municipales se reportan en el Sigersol. Pero Así es. pues, en mi caso, yo trabajo para la red de salud Trujillo, que es una unidad ejecutora estatal que trabaja con residuos sólidos peligrosos, que tiene que ver con residuos hospitalarios, ¿ok? Y nuestro ente rector básicamente es Digesa a través del MINSA. Y nos decían siempre que los que tienen IGA reportaban en el Sigersol y los que no tienen IGA no reportan en el Sigersol, pero ahí se está contradiciendo con lo que dice este artículo, ¿no? Del MINAN. ¿Cómo sería en Claro, este? a ver, Hay un mira, vacío legal. claro, o sea, mira, Diana, recordemos que, o sea, mm, el ente rector quizá para salud puede ser el MINSA, ¿no? Y de repente, como dice, a través de IGESA, pero el ente rector sobre el manejo de residuos sólidos no deja de ser el MINAN. Entonces, MINAN, si bien es cierto, da facultades para que los sectores puedan normar, mejor dicho, no legislar, sino normar sobre el tipo de residuos que ellos manejan, porque se supone que son los especialistas en ese tema. No quiere decir que no se haga lo que MINAN pone en la nueva ley, ¿no? O en su nuevo reglamento. Entonces sí se tiene que reportar. O sea, sí o sí tenemos que hacer este reporte. No importa si no tiene un IGA, ¿no? Porque no te dice en la parte de acá del marco normativo, ¿no? Que solamente los que cuenten con IGA pueden hacer el reporte, ¿no? Sino que te dice que es obligatoriedad del generador, ya sea de residuos sólidos no municipales, ¿no? El reportar la declaración anual sobre la administración, qué sé yo, y el manifiesto sobre residuos sólidos peligrosos durante los 15 días, etcétera. Entonces, sí tenemos por obligatoriedad hacer el reporte de esto, ¿no? Porque si otra cosa, si mal no recuerdo, la municipalidad, perdón, no existe una normativa de parte del MINSA, ¿no? Que esté tan actualizada. O sea, si tú me dices el reglamento del MINSA, no es después de este reglamento que es el 001-2022, ¿no? Entonces también hay que tener en consideración eso y en qué se está basando esta normativa. Porque muchos por ejemplo, de los sectores todavía siguen basándose en la ley 27314, que es la ley general de residuos sólidos, que es de años muchísimos anteriores, ¿no? Y no se basan en el decreto legislativo 1278. ¿No? Entonces hay que tener un poquito de cuidado también con eso, ¿no? Como tú dices, de repente hay como un vacío legal, pero es más que un vacío legal, es una falta de responsabilidad de parte de los sectores, ¿no? Que no han terminado de normar dentro de sus sectores, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, lo que tienes que hacer es hacer el reporte, ¿no? Porque al final, o sea, cuando OEFA o el órgano encargado de hacerte de repente la evaluación, no vaya y te haga esta fiscalización, ellos no te van a decir, ¿sabes qué, señorita? Perfecto, usted de repente indujo en el error involuntario, no, sino que simplemente de frente te van a poner la sanción o te van a pedir que haga la actualización o qué sé yo,
o lo que te puedan pedir los que se encargan de hacer la fiscalización, en este caso residuos sólidos, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado y hay que no olvidarnos que el ente rector no deja de ser, como les dije, Minan, ¿no? Minan sigue siendo el ente rector, simplemente que le da facultades a los sectores para que estos sectores puedan tener facultades dentro de sus espacios, ¿no? Como digo, porque ellos son los que en teoría deberían saber más sobre el tema, ¿no? Entonces, nada, es básicamente eso. ¿Alguna otra consulta? Nadie por ahí una pregunta de repente a través del chat. Si no está o no menciona que se debe hacer esta declaración de residuos sólidos al Figersol en el Buenas instrumento de noches. gestión. Cuéntame. Hola, buenas noches. También, igual que el caso anterior, también estoy, bueno, a cargo de una red de salud y en este ¿Ya? caso tenemos un hospital 2-1 del cual sí cuenta con un IGA, digamos así. Y bueno, anteriormente se estaba subiendo algunos datos al Cigersol, ¿no? Y ahora yo tenía pues la duda también de los otros establecimientos que todavía no cuentan, digamos, con un plan terminado, con un programa de residuos terminado. Y si se tenía que subir los datos de estos establecimientos más pequeños como todo un grupo, ¿no? Y bueno, bueno, queríamos saber porque los pasos en el Cigersol son bastante, digamos, yo me pierdo y eso más que todo yo quería saber de cómo íbamos a subir esa información o de cómo se iba, porque ya incluir establecimientos pequeños más un hospital, entonces eso, y con la nueva normativa, por ahí más o menos era mi consulta. Claro, es un Sí. poco, entiendo que es un poco más tedioso, ¿no? Pero Ingeniero, para cuenta. contar nada más justo lo que decía la señorita Mili, mire, Ya. la red de salud Trujillo es una unidad ejecutora con un solo RUT y tiene 65 establecimientos de salud. Mi Ya. pregunta, ¿se sube la declaración, se suben los manifiestos como un todo o se sube por cada generador, que en este caso sería cada establecimiento de salud, ¿no? Porque otra cosa, los manifiestos más o menos en físico vienen a ser como 1000 hojas, ¿no? Un promedio de 800, 950 hojas. Escanear todo eso y ponerlo como uno solo va a ser muy pesado. No sé si porque el Sigersol creo que te permite pues subir archivos hasta cierta Así es. capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se subiría esa información? Por eso le digo, como cada establecimiento, porque ojo, nosotros contratamos una empresa operadora y esa empresa operadora, si bien es cierto, sale con el número de RUC de la unidad ejecutora, pone al costado de qué establecimiento lo está llevando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Se manejaría la declaración anual uno solo, como toda una ejecutora, o se tendría que hacer una declaración por cada establecimiento de salud? Claro, lo que pasa es que lo que te pide la ley es que cada uno, o sea, si bien tienen un mismo RUC, ¿no? O sea, cada establecimiento no deja de ser un generador. Entonces debería ser por cada generador, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, yo tengo a cargo no sé, un montón de empresas que pertenecen a un mismo RUC, qué sé yo, ¿no? Y las tengo divididas en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Falabella, ¿no? Falabella, por ejemplo, tiene un solo RUC, ¿no? No es que tiene un RUC para la tienda que queda en, no sé, en Miraflores, una para la que quede en Carapongo, la otra para que quede, no sé, en Comas, qué sé yo, ¿no? Entonces, Falabella no podría hacer una sola declaración por todas sus sedes, porque cada sede tiene sus propias dimensiones, tiene sus propias condiciones, tiene su propio GPC, o sea, tiene diferentes características que las hacen únicas. Entonces, cada generador va a tener que hacer esta información. Lo malo es que la ley no te dice cómo vas a hacer en el caso de estos conglomerados, ¿no?
pero sí sería importante que, por ejemplo, ustedes, y como lo digo en todos los talleres que doy, es que siempre manden su pregunta a Minan y la solicitud a Minan diciéndole, oye, Minan, ¿sabes qué? Necesito que me digas cómo voy a hacer en este caso, porque yo tengo tantos establecimientos de salud y no sé si los declaro como uno solo o como todos. Yo estoy 100% seguro que Minal les va a decir, ¿sabes qué? Me lo declaras uno por uno porque cada uno de ellos no deja de ser un generador. Entonces van a tener que hacer en el CIGESOR la declaración por cada uno de ellos. Porque como te digo, o sea, las condiciones son diferentes en el hospital que queda acá o en la posta de salud que queda acá a la posta de salud que queda de acá a 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? O 6 kilómetros, ¿no? Porque son totalmente diferentes. O sea, incluso por el tamaño del establecimiento hospitalario, por el tipo de consultas que puedan ir, porque también los hospitales no todos tienen eh, los mismos servicios, no todos te brindan los mismos servicios. Hay algunos que, por ejemplo, tienen tomógrafos, tienen equipos para hacer rayos X, qué sé yo, y otros que de repente no cuentan con esos equipos. Entonces, al final, tú no puedes juntar eh, estos establecimientos comerciales porque no tienen las mismas características. Entonces, nada, o sea, la declaración tendría que ser por cada uno de los generadores, ¿no? No sé si te quedó clara la información, Diana y Mili. Sí, para mí sí, sí está claro. Más trabajo, pero sí, sí está claro, ¿no? Sí, en verdad es mucho más trabajoso, o sea, mucho más trabajoso, ¿no? Pero, pero es lo que te pide la norma, ¿no? Porque la norma no, como te digo, no te dice si existe un conglomerado, qué sé yo, de esa manera. Y como te digo, o sea, igual yo siempre estoy aperturado a dejar mi número, ¿no? Para o sea, cualquier consulta que tengan extra y lo voy a poner acá, ¿no? Para que cualquier consulta que tengan extra, sobre todo para que me puedan mandar la legislación en la que se están basando y decirles, oye, mira, ¿sabes qué? De repente Diana o Mili, esta no es la normativa adecuada, utiliza esta normativa que te va a servir más y te puedes guiar de eso. ¿Ya? Así que ahí pongo mi número por si tuvieran alguna duda. Sofía dice, cada establecimiento genera diferente cantidad de residuos sólidos. Crear un grupo, el curso, sí, entendería que sí. Eso, o sea, se entendería que sí, ¿verdad, César? Se puede crear un grupo, el curso. Sí, claro, lo vamos a crear. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ya, 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 perfecto. Bueno, ahí lo crean, chicos, ya tienen mi número y, bueno, cualquier consulta o duda que tengan me la hacen saber a través de, de ese chat que van a hacer. Creo que sí, de repente no les voy a poder contestar muy rápido porque estoy, como le dije, trabajo para el sector público y a veces estoy como, ahorita con todo el tema de la emergencia, estoy a full con eso, ¿no? Pero no hay problema, igual yo les voy a contestar o pasar información que de repente vayan a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto una primera parte acerca del Sigersol, ¿no? Vamos a ver otra partecita más, ¿no? Antes que se nos vaya la hora. Caramba. Ya a ver, acá bueno, no es compartido, ¿no? Vamos a hablar del Sigersol municipal y el Sigersol no municipal, porque entiendo que también hay de municipalidades, ¿verdad? Chicos, ¿también hay de municipalidades o todos son de empresas, establecimientos de salud, qué sé yo? Yo soy de establecimiento de salud. Yo de empresa privada. Empresa privada, municipalidades. Bueno, ya. Igual se los voy a mostrar.
ya, a modo de conocimiento, porque vamos a hablar de los dos tipos de reporte del Sigersol, ¿no? A nivel municipal y a nivel no municipal. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sigersol municipal, ¿cómo me registro en el registro municipal? ¿Cómo registro el Sigersol municipal? Datos generales. ¿Cómo me registro el Sigersol municipal? Como ven, hay dos tipos de registros, ¿no? O hay dos tipos del Sigersol, el no municipal y el municipal. El municipal, obviamente, como bien lo dice, se va básicamente a las municipalidades, ¿no? Entonces, a todo lo que implica cómo es que una municipalidad tiene que hacer su registro, ¿no? Ya, ves, Sofía, si por ejemplo, pues, para la municipalidad de Trujillo, baja, 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 para la municipalidad de Trujillo, ya. Entonces, siguiente, a ver. ¿No? Para que, por ejemplo, nosotros podamos tener algún tipo o sea, para que podamos contar con el usuario dentro del Sigersol, ¿no? Nosotros tenemos que hacer clic, ¿no? O entrar a este punto acá donde dice solicitud de usuario, ¿no? Esto va a ser necesario porque yo necesito que el Minan me pueda asignar un usuario y una contraseña. Entonces, con esto yo voy a poder ingresar y voy a poder ingresar mis datos. Y ojo, también yo puedo ir grabando dentro del Sigersol los pasos que voy siguiendo. No es necesario tampoco que yo tenga que completar todo en un solo día porque también entiendo que es tedioso, ¿no? Entonces te dan esa posibilidad. Por ejemplo, ¿cómo me registro en el Sigersol municipal? Tenemos como una primera parte, ¿no? Rellenar los cuadros con la información solicitada, ¿no? El RUC de la empresa, por ejemplo, Municipalidad de Magdalena del Mar, ¿no? 20 13 13 7 8 4 8. Acá va a salir la razón social, en la parte de acá va a decir Magdalena del Mar, ¿no? Vamos a poner el responsable del Sigersol y vamos a poner su DNI, ¿no? Por ejemplo, no sé, 08 25 13 16, ¿no? Validar y le van a salir los apellidos y nombres. Algunos datos vamos a tener que validarlos, ¿no? Porque de repente no me va a salir automáticamente, ¿no? Como por ejemplo celular, teléfono fijo, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo es que va a salir este dato. Por ejemplo, que estamos trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Después tenemos acá este documento, ¿no? Que dice adjuntar el documento que designa al responsable de Sigersol, ¿no? Ningún campo debe estar vacío, si no se tiene número fijo, teléfono fijo, colocar el cero, ¿no? Como dicen, no hay que dejar ningún campo vacío porque si no, no me va a dejar avanzar en el Sigersol. Siguiente, modelo de documento de designación de responsable del Sigersol. ¿Cómo me registro en el Sigersol municipal? Acá, por ejemplo, en el enlace de interés dice manuales de Sigersol y publicaciones sobre la gestión de residuos sólidos. Le doy clic, ¿no? Y vamos al siguiente. Y ahí dice, por ejemplo, modelo de designación de responsable del Sigersol 2022, ingresa aquí, ¿no? Realiza tu solicitud de usuario y clave, accede al Sigersol municipal aquí. Le das clic aquí, clic, ¿no? Y ahí te va a salir una ficha modelo, ¿no? Entonces, esta va a ser la ficha modelo, ¿no? En las opciones, como no te va a pedir, no te va a poder permitir que tú puedas trabajar sobre esta ficha, lo que vas a hacer es descargar esta ficha. La descargas en tu computadora, en una carpetita que tengas, donde tengas todo lo que va a ser referente a Sigersol, ¿no? Y te va a pedir datos, ¿no? Como RUC de la municipalidad, ubicación de la municipalidad, nombre de la municipalidad, provincia, departamento, apellidos y nombres responsables de Sigersol, DNI, cargo, nombre o área o gerencia en la cual labora, correo electrónico, teléfono celular, dirección de la municipalidad. Clic en opciones, descargar como, tendremos el modelo del Sigersol, enlace del Drive, acá también pueden tener un enlace del Drive. Dice, solo se aprobarán las solicitudes de usuarios que han sido designados para el reporte de la gestión del 2022, por ejemplo, ¿no? Clic en enviar solicitud, que este documento ya lo puse acá, ¿no? Envío solicitud y espero
o quedo a la espera de la validación, ¿no? Esto más o menos se demoran 24 horas en responderte para que te puedan enviar esto, ¿no? Revisar la bandeja del correo electrónico, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, su solicitud ha sido aprobada, sus credenciales de acceso son tal y la clave. Entonces, con eso es con lo que yo voy a trabajar en el Sigersol, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice procedimiento, reporte e información sobre la gestión y manejo de residuos sólidos de las municipalidades provinciales y distritales en el Sigersol municipal. Por ejemplo, acá puedo ver yo el procedimiento del Sigersol, general del Sigersol municipal. Le doy clic, que es un drive, ¿no? Y es un procedimiento general del Sigersol, ¿no? Tiene como un diagrama de flujo, una pequeña explicación, qué sé yo, ¿no? La sesión de capacitaciones, porque igual Minant te va a brindar de repente algunas capacitaciones. ¿Cómo ingreso al Sigersol? Ya una vez que tengo mi usuario y contraseña, ¿no? Me voy a la pestaña de ingresar, ¿no? Doy a la pestaña de ingresar, le doy clic, siguiente, me va a salir esta pantallita que es iniciar sesión, usuario, DNI, contraseña, ¿no? ¿Soy Minan o soy municipalidad? Y le doy iniciar sesión, ¿no? En el correo registrado llegará el usuario, RUC municipal y contraseña, acá el RUC de la municipalidad, que es básicamente tu usuario, el DNI del responsable y la contraseña que ha mandado Minan, ¿no? Acepta progresivamente a cada uno de los módulos, o acceda, perdón, de manera progresiva a cada uno de los módulos de reporte, ¿no? Para el registro de información solicitada sobre la gestión de residuos sólidos a través del Sigersol. Acceda, bueno, entonces acá van a salir los datos generales, gestión de residuos sólidos, administración, etcétera, ¿no? Todo lo que les había explicado en el módulo, en la presentación anterior, ¿no? Por ejemplo, datos generales, ¿no? Acá lo que me va a pedir en datos, por ejemplo, en la municipalidad, completar los datos de manera obligatoria eh, de esta información, ¿no? Por ejemplo, el nombre del alcalde, el ubigeo, que seguramente ya me va a salir, ¿no? Por eso no está marcado, porque cuando yo estoy entrando ya al sistema, este ubigeo ya va a salir por default, ¿no? Porque ya obviamente sabe que yo estoy ingresando de tal municipalidad, ¿no? La dirección, por ejemplo, física de la municipalidad, el teléfono fijo, bueno, fax ya no se utiliza, por lo menos nunca he visto yo. El correo, ¿no? Después, nombre del área, de la sugerencia de residuos sólidos, responsable del área, número de teléfono, son datos que se van a ir rellenando, ¿no? Responsable de Sigersol, igualito, los datos, población urbana, cuántos tienen, y total de viviendas, cuántos tienen, población rural, cuántos tienen, ¿no? En este caso, toda esta información, por ejemplo, yo la puedo sacar o la puedo solicitar a mi área de rentas, ¿no? Porque rentas es quien tiene toda esta información del total de viviendas, ¿no? Porque como ellos cobran arbitrios, entonces ellos son los que tienen esta cantidad de o esta información, ¿no? De- Ya, perfecto. Hasta ahí queda el reporte de datos generales, ¿no? Que como se han dado cuenta es bastante sencillo, bastante básico, no me pide mucha información, ¿no? Más que mandar la carta, que está acá el modelito de la carta, ¿no? Porque incluso Minante lo facilita, ¿no? Y te da el modelo ya para que puedas mandarlo, ¿no? Ni siquiera es que tienes que ingresar o tienes que hacer tú mismo la carta, ¿no? Sino que ya ellos te facilitan el trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta es una segunda presentación que tenía. Vamos a pasar a otra presentación. Ya, vamos a pasar al módulo 2 de este ingreso de datos hacia el Sigersol. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ingreso de información, ¿no? Pautas para el registro.
Vamos a colocar esto. Ya. Pautas para el registro de información en la plataforma Sigersol Municipal, ¿no? Módulo 2, gestión de residuos sólidos. Siguiente, por ejemplo, acá sí es un poquito más tedioso y tenemos más secciones porque acá ya habla de la gestión de residuos sólidos en general, ¿no? Desde su generación hasta la disposición final, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tocar generación, barrido y limpieza, almacenamiento, recolección y transporte, valorización, transferencia, si es que lo hubiera, y disposición final, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desglosar una por una. En este caso, generación. Por ejemplo, ¿cuenta con estudio de caracterización de residuos sólidos municipales? Sí. Con la información del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, completar fecha de aprobación y adjuntar estudio de caracterización. Es también muy importante y recordemos que hay una guía para realizar el estudio de caracterización, así como para el plan de manejo de residuos sólidos municipales, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros, para poder hacer o realizar una información o validar una información dentro del CIGERSOL, tenemos que contar con ese estudio de caracterización, porque dentro de ese estudio de caracterización nosotros vamos a tener datos imprescindibles para poder llenar este formato. Y como ven, o sea, dice adjuntar estudio de caracterización y no te lo pone como si quisieras, ¿no? Sino que es prácticamente obligatorio, ¿no? Y se recomienda verificar que la antigüedad de tu acreditación no sea mayor a 5 años. No, como les dije, para mí debería ser menos cantidad de años, pero bueno, eso es lo que se está recomendando y lo recomienda MINA. ¿No? Nos dice, por ejemplo, acá en este estudio de caracterización, densidad sin compactar, generación per cápita, residuos de alimentos, residuos de maleza y poda, otros residuos orgánicos, incluso te da diferentes tipos de residuos, no como ejemplo. Después residuos no aprovechables, por ejemplo, bolsas plásticas, pilas, papel higiénico, Tecnopor, residuos inertes, ¿no? Que pues, por ejemplo, es tierra, ladrillos, qué sé yo, ¿no? Restos de medicamentos, envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros, ¿no? Y otros residuos no categorizados. Por ejemplo, o sea, toda la información que vamos a poner acá es de estudio de caracterización. O sea, toda. Es como vaciar el estudio de caracterización dentro de este espacio, ¿no? Después dice, generación no domiciliaria. Tenemos, por ejemplo, origen no domiciliario de barrido, establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, mercados, ¿no? Generación total de residuos sólidos no domiciliarios, cuántas toneladas al año, la composición, por ejemplo, de estas igual. Acá nos dice, ¿no? Se recomienda verificar que la composición de residuos no domiciliarios total sume el 100%, claro, porque si no habría un déficit ahí que no se entendería por qué no hay, ¿no? Igual acá, ¿no? Generación de residuos sólidos especiales según el origen, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos tener residuos no aprovechables, bolsas plásticas, y acá vemos de qué tipo de residuos especiales se refieren, ¿no? De laboratorios, de lubricentros, veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, residuos de la construcción y demolición de obras menores, otros, ¿no? Completar las cantidades de residuos de construcción y demolición de obras menores según tipo de residuo en toneladas por años, ¿no? Acá incluso te hace un pequeño desglose de estos RCD, ¿no? Acá pones guardar y acá se pone registro exitoso, ¿no? En el siguiente, en barrido, igual. Nosotros vamos a subir toda esta información, ¿no? De, por ejemplo, vías pavimentadas, vías no pavimentadas, plazas y parques, cuántos metros tiene, plazas y riberas, ¿no? Demanda de barridos de vía de alto tránsito,
toda la información, ¿no? El tipo de barrido también, si es mecanizado, si es manual, ¿no? Después, cantidad de dispositivos de almacenamiento llenos de residuos sólidos, dispositivos por día, capacidad promedio de dispositivos, toneladas por recipiente, ¿no? Y total de recolectado en el barrido de toneladas por día. ¿No? Se tienen que completar todos estos datos porque igual si no tampoco no te va a dejar avanzar o que puedas guardar en todo caso, ¿no? Nos dice, respecto a la frecuencia promedio de barrido, ¿cuántas veces, ¿no? Al día, ¿no? Por ejemplo, puedo tocar el caso de Magdalena del Mar. Por ejemplo, se hacía 3 veces al día el barrido, ¿no? Y completar la distancia de barrida en metros lineales, ¿no? ¿Cuántos metros lineales se hace el barrido, ¿no? Trabajadores del servicio de barrido, en este caso te pide por edades, si son hombres o mujeres, presiona clic y en guardar, perdón, y volver, ¿no? Entonces, siguiente, ¿no? Almacenamiento. Entonces, en almacenamiento lo que nos va a pedir es acerca de los dispositivos de almacenamiento con los que cuenta la municipalidad, en qué estado se encuentran, si es que están óptimos, si es que están en mal estado, si es que genera algún tipo de no sé, de daño, si deben, para ver si es que pueden ser cambiados o qué sé yo, ¿no? Y además seguramente, ahorita que lo vamos a ver, se van a dar cuenta de algunas cosas más. No dice, por ejemplo, almacenamiento, costo del almacenamiento, costo anual, tantos soles al año. Papeleras, capacidad promedio, ¿no? 265 litros, ¿no? Es más o menos la capacidad de la papelera en este caso. Completar el costo anual de almacenamiento en soles en el año 2022, completar la capacidad promedio de las papeleras en litros, seleccionar el material de las papeleras que tiene a disposición la municipalidad, completar los datos de las papeleras y contenedores instalados en la jurisdicción de la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, acá nos pide que nosotros pongamos si se encuentran operativas en buen estado, operativas en mal estado, no operativas, contenedores instalados en superficiales o son soterrados, ¿no? Cantidad promedio del contenedor, 361 litros, almacenamiento semanal total, cuánto es, en mercados, por ejemplo, cuántos tenemos ubicados en parques y plazuelas, vías principales, ¿no? Son números variados, ¿no? O sea, son números pequeñitos que los ponen que se ponen simplemente como ejemplo. No, recolección y transporte, ¿no? En este caso de recolección y transporte, por ejemplo, sección recolección de residuos sólidos para disposición final, complementar la información solicitada de cada uno de los campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá igual que en todos los demás, ¿no? Parece un poco tedioso, ¿no? Y en realidad sí es un poco tedioso porque es mucha información que llenar, ¿no? Pero una vez que nosotros ya comenzamos, o sea, tenemos la información a la mano, entonces es muchísimo más práctico, por eso le digo la importancia que es tener un plan, un estudio de caracterización de residuos sólidos, ¿no? Incluso para el sector privado, para lo que sea, tener ese estudio de caracterización de residuos sólidos me puede traer muchísimas ventajas, porque no solamente yo puedo eh, llenar mis datos dentro del Sigersol, sino que yo puedo ver ubicación de contenedores, cuánto podría yo aprovechar de estos residuos, cómo disminuir la cantidad de residuos que se están generando, de repente aplicar algún tipo de no sé, de bono que pueda dar el Estado o de algún tipo de beneficio que pueda dar Minan, o de repente si yo soy una empresa que quiere firmar sus acuerdos de producción limpia, ¿no? Son los APL, ¿no? Entonces yo puedo, con ese estudio de caracterización, poder tener una, como que una mirada de cómo se encuentra la empresa en el manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces hay muchos beneficios no solamente para el sector público, las municipalidades, sino también para el sector privado, ¿no? Entonces recolección, igualito, ¿cuántas veces por día se hace la recolección?
eh, eh, y nada, y completarlo, ¿no? Se recomienda verificar que la cantidad de residuos recolectados no supere demasiado a los residuos generados, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Porque yo no puedo tener mayor cantidad de residuos recolectados que residuos generados, ¿no? O sea, podría ser que haya como un pequeño desbalance ahí, pero no debería haber, ¿no? Porque obviamente los generados deberían ser iguales a los recolectados, o en todo caso, los generados deberían ser mayor a los recolectados, ¿no? En teoría. A veces podría pasar que se recolecten más de entre comillas, los generados, ¿no? Completar el tipo de administración del servicio de recolección de residuos sólidos para disposición final, ¿no? En este caso, si es directo, tercerizado, mixto. Bueno, en este caso hay una nueva, bueno, ya no tan nueva, pero hay como una normativa que ya no deja que las municipalidades puedan tercerizar todo el servicio por completo, ¿no? Sino que necesitamos, o sea, por ejemplo, si las municipalidades que no tienen camión, tienen que hacerlo con su personal, la misma recolección, ¿no? Entonces, ya no sería tercerizado, sino quizá podría ser hasta mixto, ¿no? Pero eso también hay que hacer una buena evaluación, ¿no? Porque esta ley lo que te prohíbe es que hagas la contratación y que tercerices un servicio con personal. Entonces, ya, por ejemplo, las municipalidades optan a veces por comprar tus camiones compactadores o si no, por contratar el camión compactador, ¿no? Y ellos mismos poner su personal, ¿no? Entonces ya porque esta ley de la tercerización es lo que te pide, ¿no? Que a título personal me parece un poco absurda porque no siento que solucione absolutamente nada. Siento que por el contrario le quita beneficios al trabajador, porque el trabajador, si bien es cierto, eh, no pasa de un régimen donde el trabajador qué sé yo, es CAS y pasa a nombrado, no, sino que pasa de una empresa privada que de repente lo tenía en planilla a ser tercerizado, pero por la municipalidad. Porque la municipalidad tampoco es que lo contrata y lo formaliza y lo pone en CAS o lo pone como 728 qué sé yo, ¿no? Sino que simplemente lo que hace es volver a tercerizarlo. Entonces, el trabajador no tiene un beneficio y le siguen pagando lo mismo. Entonces, esta ley es como que, no sé, contraproducente, por lo menos la veo yo así. Vehículos para disposición final, acá está el número de placa, igualito, ¿no? Residuos sólidos recogidos por vehículo, placa, acá se pueden ir agregando, ¿no? Vehículos agregar, como dice acá, todos los vehículos de recolección, ¿no? Y estos dar sus características, ¿no? Año de fabricación, capacidad en tonelajes, tipo de vehículos, por ejemplo, ¿no? Combustibles consumidos por el vehículo. Esto tiene que concordar también, por ejemplo, el uno con el uno, el 2 con el otro, ¿sí, no? Para que no tenga un desorden y, por ejemplo, el A335 gasta tantos galones por año, ¿no? Y eso le genera un costo anual a la municipalidad de tanto, ¿no? ¿Cuándo o cuánto es el rendimiento actual? ¿No? Los kilómetros que recorre sobre los galones, ¿no? Entonces, y eso lo pueden sacar, por ejemplo, acá, ¿no? Del recorrido, esto, entre este costo anual, ¿no? O perdón, o la cantidad de galones, que sería entre 2000, ¿no? Entonces, ahí lo pueden sacar. Residuos sólidos recogidos por el vehículo, ¿no? Efectividad por viaje, el porcentaje, ¿no? Promedio de viaje por turno, promedio de turnos al día, ¿no? En esto de efectividad por viaje en porcentaje, esto es básicamente el total, ¿no? De la capacidad que efectivamente puede trasladar el vehículo sin que los residuos se dispersen respecto a su capacidad real, ¿no? Por ejemplo, su capacidad real, no sé, es de 10 toneladas, ¿no? Pero yo sé que si le pongo 10 toneladas, esto va a botar lixiviados, va a botar, qué sé yo, distintos tipos de residuos
Entonces, nada, yo simplemente la lleno al 70%. Entonces, con ese 70% es con el que yo voy a hacer mi viaje, ¿no? Siguiente, recolección para valorización. ¿Cuenta con el servicio de recolección para aprovechamiento de residuos sólidos? Sí, ¿no? En el caso de que lo tuvieran, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de valorización. Administrador del servicio, ¿no? En este caso, en el ejemplo es la municipalidad, costo 35.000 soles al año, que completar el costo anual de recolección para valorización en soles correspondientes al año 2022 para la valorización. Eso también hay que tener mucho cuidado porque estos montos a veces no son tan reales, ¿no? Lo que menos hace la municipalidad es gastar en valorización y esas cosas. No lo toma como una prioridad, sino lo toma como una obligación, ¿no? Entonces, nada, como les digo, siempre valernos de todos los documentos que nosotros podemos tener, sobre todo para los que llenamos el SIGERSOL, ¿no? Recolección para valorización, acá igual los vehículos, ¿no? Con los que estás valorizando, en todo caso es la municipalidad, guardar y listo, ¿no? Siguiente. Ya, también, por ejemplo, las municipalidades pueden hacer la recolección de RCD, ¿no? Brindar el servicio de recolección a través del TUSNE, por ejemplo, las municipalidades lo hacen. Y nada, y acá poner igual la información acerca de ese servicio que se está brindando, ¿no? Y completar el tipo de administración del servicio. Normalmente es a través de una empresa operadora porque la municipalidad no cuenta con camiones y tienen que ponerlo de esa forma, ¿no? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta acá porque si no, todavía falta para hablarles acerca de los RCD y no quiero que se pierdan en el camino. Entonces, vamos a imaginar que hemos terminado valorización y nos quedamos en RCD.